La nueva Spider-Woman es uno de los personajes con mayor explosión en los recientes cómics de Marvel. Su historia reversiona por completo la clásica tragedia de Peter Parker y la lleva a una óptica totalmente diferente. Pero, ¿por qué la trepamuros Gwen Stacy es tan popular? ¿Cuáles son los grandes atractivos de su historia? ¿Qué tiene ella que no hayan tenido otras heroínas de la Casa de las Ideas? Las respuestas y más en este video. ¿Cómo hubiera cambiado la vida de Peter Parker si Gwen Stacy nunca hubiese muerto? Es sin dudas una de las preguntas que más se han hecho los fanáticos del Hombre Araña durante los últimos 42 años. El fallecimiento del primer gran amor de Peter Parker marcó al arácnido para siempre. Lo que antes era, nunca volvió a ser en sus historietas. Sin embargo, la pregunta que menos podríamos haber imaginado algunos años atrás era ¿y qué hubiera pasado si Gwen Stacy hubiese tenido los poderes de Spider-Man y el que sufría una muerte trágica hubiese sido Peter Parker? Y la respuesta a esta extraña pregunta llegó de la mano de Jason Latour y Robert Rodríguez en el número 2 de Edge of Spider-Man de noviembre de 2014. Como introducción al mayor evento que la historia de los arácnidos presenciará jamás, Spider-Gwen o Spider-Woman, la cual es su auténtica identidad heroica, nació como una contrapartida del Hombre Araña original, en uno de los tantos mundos que tiene el multiverso Marvel. En su tierra, todos esos eventos que marcamos como citas obligadas en la vida del trepamuros han sido reescritos y adaptados a su nueva versión, y aunque la idea sonara muy atípica en un comienzo, el personaje ha ganado un incalculable número de adeptos y se ha posicionado como uno de los más elementales de la compañía al punto de sobrevivir a la reciente reestructuración editorial de la Casa de las Ideas. Por ello sobran los motivos para conocer en profundidad su historia y sus motivaciones para ser otra justiciera araña de Nueva York. En el universo alternativo de Tierra 65, Gwendolyn Stacy, lejos de haber sido una víctima fatal de la maldad del Duende Verde y le pesaba a cargo un heroico Peter Parker, su historia comenzó como la de una joven estudiante de la preparatoria Midtown, que alternaba su día de brillante estudiante de ciencias con la de una excelente baterista en la incipiente banda de rock Las Mary Janes, sí, liderada por Mary Jane Watson y cuyos estribillos nos recuerdan continuamente a la pelirroja clásica de la Tierra 616. Sin embargo, la vida de Gwen cambiaría drásticamente luego de un accidente en el laboratorio en el que una araña había sido sujeto de pruebas radioactivas la mordiera, brindándole todas esas habilidades que reconocemos en el Hombre Araña tradicional de los cómics y las películas. Aún así, este cambio no se volcaría inmediatamente hacia su costado de defensora de la justicia, ni mucho menos en un principio para la blonda. Sus poderes eran el sendero hacia la fama y la puerta hacia constantes presencias de Spider-Woman en shows televisivos. Cualquier semejanza con el Peter Parker original antes de la muerte del tío Ben no es pura coincidencia. El verdadero giro, el que realmente la motivó para modificar todos sus hábitos y convertirse en una heroína, fue la muerte de su amigo y compañero de clase Peter Parker. Es que en este universo Peter es una reiterada víctima de los acosadores quienes se mofan de su condición de debilucho, y nada de eso mejora cuando Gwen intenta detener a los abusivos. Por contrario, el hecho de que una chica lo defienda incrementa a nivel de burla sobre el muchacho y este termina tomando la peor decisión de su corta vida, inyectarse un suero para volverse tan asombroso como Spider-Woman. No obstante, la fórmula no fue correcta y Peter acabó transformándose en una contrapartida del villano Lizard y aterrizó la ciudad de Nueva York. Tras una larga y épica batalla, Spider-Gwen logró detener al lagarto gigante. Sin embargo, Peter murió por las heridas irremediables del combate, pero su deceso no sería en vano para la personalidad de Gwen. Y gracias a este cimbronazo de realidad, al hecho de que podría haber evitado lo sucedido si escuchaba a su amigo a tiempo y no lo ignoraba, por pensar en cómo derrochar sus nuevos talentos, que ella descubre que sus habilidades tienen que ser utilizadas siguiendo una causa justa, que de allí en más estaría en sus manos el deber de enfrentar todas aquellas amenazas que nadie más sería capaz, que no podía permitir que nuevos monstruos se emergieran en su ciudad y sembraran el descontrol y el miedo, y por sobre todo que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
y pensaron que la cosa terminaba ahí. Lamentablemente debo decirles que, como nuestro entrañable araña original, todos los actos de Gwen tuvieron un precio alto para sí misma. El suyo fue que, luego de vencer a Peter y evitar la destrucción de Nueva York, Spider-Gwen fue señalada como la criminal tras el homicidio del joven Peter Parker, cuestión que sumaba al razonable dolor por fallarle a su amigo y confidente. La acusación social de su fallecimiento y acrecentaba aún más el estremecimiento por su pérdida. De hecho, tan fuerte fue el repudio a Spider-Gwen que tanto periodistas como policías comenzaron a llamarla la asesina araña y determinaron que su captura era la prioridad número uno de las fuerzas. Lógicamente, al igual que en la Tierra 616, el capitán de policía de Nueva York era George Stacy, el padre de Gwen, por lo que su principal perseguidor no sería otro que su progenitor y la persona más amada en su vida. Para mayores inconvenientes, dentro del círculo íntimo del capo mafioso Kingpin comienza a nacer la idea de sumar a la asesina araña a su equipo. Luego de que quedara expuesta a su gran habilidad para enfrentarse a la policía. Sin embargo, toda esta situación quedaría aclarada cuando el abogado de Kingpin, Matt Murdock, sí, en esta tierra se ha entregado a la vida fácil como defensor de un delincuente. Enviará al matón Alexei Sistevich, quien en el universo de Marvel es el temible Rhino, a asesinar a George Stacy y asestar un golpe total de bajo mundo sobre el cuerpo policial, al atacar al capitán durante un show de las Mary Janes. La única alternativa para derrotarlo recaía en Spider-Gwen. Y aunque todo parecía perdido, en un instante del combate, Gwen logró sacar lo mejor de sí y reducir a su oponente. Lamentablemente para ella, ese no fue el mayor de sus problemas. Con Sistevich derrotado, el capitán Stacy apuntó su arma hacia Spider-Gwen con el fin de detener a la buscada criminal y esta, sin encontrar otra salida, le reveló su verdadera identidad, asumiendo que usando la máscara era capaz de mitigar el dolor que sentía por la muerte de Peter y ser responsable de sus poderes, estando allí cuando la necesitaran y no existiera una salida convencional cuando aparecieran esos monstruos que solo la Mujer Araña fuera capaz de vencer. Un tiempo más tarde, cuando fue reclutada para luchar junto a las versiones de Spider-Man de todos los universos de Marvel frente a la amenaza de Murdock y los herederos en el impactante crossover Universo Araña, Gwen se encontró entre otros con el Peter Parker de Tierra 616 y su relación con él no fue la mejor en un comienzo. El Peter que todos conocemos se mostró ampliamente cerrado a la idea de que formara parte de las misiones de gran riesgo dentro del grupo y esa sobreprotección molestó fuertemente a Spider-Gwen de Tierra 65. No obstante, luego de conocer el trágico destino que había tenido la Gwen Stacy del universo clásico, comprendió los motivos de Parker para portarse de esa manera. Además, este evento tiene un alto punto de emotividad cuando ambos se expresan mutua pena por no haber sido capaces de salvar a las contrapartidas de Gwen y Peter de sus respectivos mundos. Con el regreso a su propio mundo llegarán los hechos de su propia tira, Spider-Gwen, la cual consta de 5 números. A lo largo de estos cómics debe continuar su lucha para limpiar el nombre de Spider-Woman y demostrar que no es una asesina sino una justiciera. Y si bien es cierto que debe lidiar con algunos enemigos terribles como el Buitre o el Capitán Frank Castle, sí, digamos que Punisher es un villano en esta continuidad. Lo cierto es que la riqueza de la serie pasa por los momentos de introspección que Gwen atraviesa cuando vuelven a su mente los recuerdos de Peter y cuando se encuentra en otros rostros como los de Ben o May Parker. Spider-Gwen quizás no sea el personaje más original de todos los que Marvel se ha sacado de la galera a lo largo de su rica historia. Muchas de sus características psicológicas y metagénicas son en esencia reflejo de los traumas y dilemas del Peter Parker original de la Casa de las Ideas. Sin embargo, su figura guarda un gran logro en sí misma, y este es el de haber balanceado, quizás como nunca antes se había visto en una heroína, el costado femenino
y el valor de una justiciera en el mundo de las historietas, dejando así de redundar en el estereotipo de las bellas pero varoniles vigilantes. Esta versión arácnida tiene un tramado muy profundo en el valor que un adolescente puede darle a sus emociones y a sus sentimientos hacia aquellos que la rodean, más allá de la máscara. Algo que muchos de nosotros lectores hemos dejado de pedirle a los grandes héroes de Marvel, una fuerte prueba de que a pesar de su valor, de su carácter, de su identidad secreta, todavía hay un humano dentro del traje, y quizás sea la razón que ha propiciado que Spider-Man esté incluida en el universo de Marvel. Ya se acomoda atrás Secret Wars, compartiendo ese ambiente con el Peter Parker clásico y también con la joya del universo Ultimate, Miles Morales, quizás sea el motivo de confianza para, para que los responsables de las renovadas historias la escogieran para ser uno de los nexos hacia una nueva generación de superhéroes y bien merecido lo tiene. Dime qué te parece esta versión araña. Por lo general a mí me encantó Spider-Man. Literal es uno de mis amores platónicos. Quiero que Emma Stone protagonice una película en solitario de este personaje. No te olvides de darle like al video y suscribirte al canal. Nos vemos, arácnidos.